escucho es que él grita al otro lado, y ella ve que tienen a mi hermano sentado en una silla con a un lado y con al otro. Coge un cojín de la sala y se lo pone en la cara a mi hermano. Y mientras lo seguíamos, ella lo afectó. 182. Aparentemente el caso de mi hermano había sido ocasionado o llevado a cabo por otra mujer. En el velorio, Juan, ellas se mantuvieron todo el tiempo fuera de la funeraria. Cuando varias personas ejecutan mutuamente un plan criminal, se llama coautoría. La primera que le pegan es la esposa por detrás. Las hijas le daban las gracias. La hija mayor, que es la pequeña que te cuento, Nayibe, la abrazaba y le daba gracias. Pues vamos para eso. Vamos para eso, Juan. Y bueno, si ustedes tienen un caso que creen que merezca justicia, pues vamos para eso. Bueno, bienvenidos todos a este su podcast Vamos para eso. En el capítulo de hoy tenemos la historia de José Elber, un hombre que murió a manos de su esposa en coautoría con una sicaria en el seno de su propio hogar, de la mano y producida por una gran cantidad de heridas de armas blancas. Una historia muy fuerte, una historia de un homicidio con sevicia. Hoy nos acompaña Claudia. Claudia era la hermana de José Elber. ¿Cómo estás, querida Claudia? Bienvenida, vamos para eso. Bien, Juan José, muchas gracias. Gracias por la invitación. José Elber pues murió a manos de un plan criminal diseñado por su esposa. Eso ya está acreditado judicialmente. Entiendo que ya hay una sentencia condenatoria y lastimosamente fue asesinado por más de 182 puñaladas que se propinaron en contra de su cuerpo. Pero antes de todo esto, mi querida Claudia, cuéntanos un poquito sobre quién eres tú y quién era José Elber. Bueno, yo soy Claudia, yo soy contadora. Actualmente ejerzo esta actividad. Soy mamá de 3 hijos, esposa, y soy la menor de 12 hijos. 3 de los cuales mi papi tuvo con su primer pareja y 9 con mi mamá. De los 9 que tuvo con mi mami, actualmente solo somos 4. De los 5 que ya partieron, pues está la historia de mi hermano José Elber, que es la que vamos a contar el día de hoy. Pues él, como hermano mayor mío, era como mi papá, Juan. O sea, era un ser muy allegado, más que mi hermano. Lo que te digo, fue como un papá. Teníamos una muy buena relación. Claro, había una diferencia de edad grande y por eso había, digamos, como un respeto hacia él, una mirada diferente. O sea, yo no lo veía tanto como un hermano, sino como eso, como un papá, y siempre recibí de él ese apoyo como un papá. Cuando murió mi papá, pues con mayor razón. Yo que, eh, llamémosla de huérfana de papá a los 16 años, y él y mis hermanos, mis otros hermanos mayores, entran a hacer como ese papel. Él en especial y otro de mis hermanos. Fueron o han sido como los que siempre estuvieron ahí para mí, apoyando, brindando ese apoyo que realmente uno encuentra siempre en un papá. Él era funcionario del DAS. O sea, cuando él murió ya era pensionado del DAS. Él fue funcionario durante sus 20 años, porque en ese entonces se pensionó, no sé si aún todavía se pensionan a los 20 años de labor. Él inició siendo escolta en el DAS, posteriormente fue detective, luego estuvo como 6 meses como subdirector de la seccional Pereira. Y posteriormente, ya cuando se pensiona, él termina ejerciendo acá como jefe de la unidad de vida. Y ya, lo que te digo, él se pensionó ya muy joven. Realmente él se pensionó a los 42 años más o menos. Ese era mi hermano. Cuéntame, querida Claudia, cómo estaba conformada la familia de José Elber. Mi hermano se casó más o menos a los 25 años. Su esposa tenía 16 años cuando se casaron, debido a que ella quedó en embarazo. De ahí nacieron 2 hijas. Una, pues, al poquito tiempo de haberse en ellos casado, y la otra como a los 5 años de matrimonio. Su hogar estaba constituido por su esposa y sus 2 hijas. ¿Dónde vivían ellos? En el Perdomo. Mi hermano tenía una casa en el Perdomo y ahí fue donde, pues, sucedieron también todos los hechos.
¿Cómo eran las jornadas laborales de José Elber? Él era un hombre que salía muy temprano de la casa y llegaba siempre muy tarde. Era un trabajo realmente que le absorbía bastante, bastante de su tiempo. Entonces, digamos que en principio uno podría decir que no fue un papá muy presente. Él respondía por todo económicamente en su casa porque su esposa no trabajaba. Ella había hecho un curso de confección y él le compró unas máquinas y ella trabajaba, pues hacía cosas desde su casa, pero no era que vendiera gran volumen, ella vendía pues a clientes ya específicas que tenía, pero era mínimo. Pero sí, realmente en el hogar él casi no permanecía, tal vez los fines de semana cuando descansaba, pues en sus vacaciones, pero en sus jornadas laborales eran jornadas muy largas inicialmente, pues horario de oficina, terminaba a 6 de la tarde, llegaba a 7, 8 de la noche a su casa, salía muy temprano, pero habían veces donde hasta en las madrugadas, precisamente porque, pues como él era investigador, estuvo como escolta, entonces habían jornadas donde él no estaba muy presente en su casa por mucho tiempo. Tú nos mencionaste, querida Claudia, que el José Elber se retiró después de más o menos 20 años de servicio, que se pensionó. ¿Qué sabes tú de cómo se desarrolló la vida de él desde su retiro? Sí, efectivamente, él se pensiona a los 20 años de servicio, él se pensiona a sus 42 años, que uno dice pues muy joven. Sin embargo, él tal vez por compensar esa ausencia que había generado inicialmente en su casa, él decide quedarse en su casa. Él ya no decide trabajar en algo, desarrollar alguna actividad, no, él ya decide quedarse de ciento en su casa y a raíz de eso, pues ya uno empieza a notar ciertos cambios en la dinámica de su hogar. Ya empezamos a notar ciertos distanciamientos con su esposa. Ya pues algunos años después de que él se pensiona, su esposa empieza a quejarse un poco de que él era muy, digamos, muy estricto en ciertas cosas, que ellas ya no podían salir o relacionarse como se relacionaban antes de que él se pensionara, porque sí, efectivamente, antes de que él se pensionara, ellas tenían una vida muy libre. Y cuando digo muy libre, no es que esté mal, sino que pues de pronto ellas se acostumbraron a socializar, a salir cuando querían, a que no había un control, digamos, en sus horarios, en sus cosas o en sus relaciones sociales. Y cuando mi hermano llega ya a estar de ciento en su casa, pues esas cosas empiezan a cambiar porque pues él empieza a decir como, o sea, ¿a qué reglas? O sea, tú como mi hija no puedes salir así porque sí en el momento en que tú quieras. No, yo soy tu papá, tú tienes que decirme para dónde vas, con quién vas, a qué hora llegas. Claro, entonces ellas ya empiezan a notar una presión con la que ellas no estaban acostumbradas a vivir. Y de igual manera la esposa de mi hermano, pues ella salía, venía, volvía, tal vez todas las veces que ella pudiera o quisiera en el día, y pues no había nadie a quien tenerle que rendir como una explicación de dónde estoy, para dónde voy, con quién estaba, nada de eso. Pues cuando llega mi hermano a la casa, pues ya todo esto empieza a cambiar y esa presión ya para ellas se vuelve tediosa, se vuelve de queja, de malestar. Entonces ellas ya empezaron a expresarlo así, pero no lo expresaban, digamos, a nosotros como familia. Cosas que nosotros vimos no muy normales, Juan. O sea, uno dice, pues son problemas de hogar. Bah, o sea, eso en algún momento pasará, no sé qué. O sea, pero nosotros no opinábamos, nosotros no nos inmiscuíamos mucho en eso, porque mi hermano era una persona que era muy reservada con las cosas de su hogar. O sea, a él, de boca de él, si nunca escuchamos una queja, tengo un problema con mi esposa, o tuve una pelea, o tuve una discusión, no, él era muy reservado en esas cosas. Sin embargo, Juan, a pesar de que ellas comentaban todas estas cosas, de que él no las, era más que eso, la queja de ellas era que él era muy estricto, Ujú. muy estricto. Entonces ya lo tildaban de cansón, de chocho, de amargado, de qué pereza, de que las tenía aburridas, pero aún así nunca hubo un comentario por parte de ninguna de ellas de algún tipo de violencia, de que mi hermano fuera agresivo, de que les había pegado, de que no, nunca hubo una expresión de ellas de ese tipo. Y pues tampoco, por ende, hubo nunca una demanda o un proceso en contra de él
que fuera en ese camino de que hubiese violencia intrafamiliar por parte de mi hermano. Ok. Tú mencionaste ahorita en una de tus respuestas que ellos vivían en el barrio del Perdomo Sí. y que habían sucedido los hechos que nos vas a comentar el día de hoy. ¿Recuerdas cuándo fueron esos hechos? Sí, bueno, lo tengo muy presente. Fue en la madrugada del 7 de mayo del 2012. ¿Qué recuerdas tú de ese 7 de mayo del 2012? Recuerdo que fue el día más doloroso y cruel que nos ha podido pasar como familia. O realmente, Juan, todo empieza el día anterior. Ok. El domingo 6 de mayo, en la mañana, yo llamo a mi hermano porque íbamos a ir al cementerio a visitar la tumba de mi papá, que estaba cumpliendo 15 años de fallecido. Extrañamente, no me contesta él, me contesta la esposa y me dice que él había salido a trotar porque él era un hombre al que le gustaba mucho hacer ejercicio y que se había llevado el celular de ella. Yo tengo que contarlo porque pues es el sentir de nosotros como familia. Nosotros siempre tuvimos una duda en la esposa de mi hermano. Nosotros siempre pensamos o dudábamos de que ella tuviera otra persona. Ujú. Cuando ella me dice que él se lleva su celular, a mí me entró un sentimiento feo. Yo dije, él se lleva el celular de ella y si ella sí es verdad que de pronto pueda tener una persona, qué tal él encuentre algo, qué tal le entre una llamada. Ese día yo sentí una cosa fea cuando yo supe que él tenía el celular de ella. Sin embargo, yo le marqué después al celular de ella a él y él nunca me contestó. Entonces, bueno, el día pasó así, ya en la tarde, sobre la tarde, él me llama de su celular y me comenta que no me había contestado porque había estado haciendo ejercicio, que había llegado a la casa, que había salido a almorzar con las niñas y con la esposa y con un tío de nosotros y que habían ido a ver un lugar, un negocio que mi tío iba a comprar, de la cual él le tenía una plata guardada para ese negocio. Ese día yo iba a ir a visitarlo con mi hijo porque yo siempre le llevaba a mi hijo los fines de semana para que le hiciera visita porque lo quería mucho. Entonces yo iba a pasar en la tarde, sin embargo se me cruzó que mi otro hermano también me dijo que hiciéramos algo, entonces finalmente me fui con mi otro hermano, mi mamá, y nos fuimos a visitarlo. Él decide, después de que llegan de almorzar, irse a ver el partido de Millonarios. Ese día, esa noche jugaba Millonarios. Mis hermanos son muy hinchas de Millonarios. Ellos se quedan viendo el partido, se acaba el partido y se quedan departiendo unas cervezas. Hay un punto importante y es que mi hermano no tomaba porque él tenía gastritis. Ujú. Entonces ese día mi tío y el amigo nos comentaron que él solamente se tomó una cerveza sin alcohol. Sin embargo, les dio la madrugada, hablando, hablando, hablando. A las 10 de la noche, antes de que él saliera para su casa, a las 10 de la noche, le entró una llamada a su celular. Y él salió del sitio, la respondió y cuando volvió al sitio, le dijo a mi tío y al amigo que había sido la hija menor que lo había llamado aparentemente para preguntarle si se demoraba porque ella ya se iba a acostar y quería darle las buenas noches, cosa que fue muy raro porque nunca pasaba eso. Pero bueno, así sucedió. Ellos terminaron ahí como sobre las 2:30, 2:45, tal vez en el sitio que ya lo sacaron. Él fue con el amigo y dejó a mi tío en el conjunto residencial donde él vivía. Se devuelven con el amigo hacia la casa de mi hermano y el amigo le dice, yo lo acompaño hasta su casa. En la declaración el amigo dice que él lo acompaña porque él no acostumbra a dejar ir a los amigos solo. Y adicionalmente él vivía a una cuadra de donde vivía mi hermano. Ellos llegan a la casa de mi hermano y se paran ahí en la puerta y se ponen a hablar. No sé de qué hablaron, se pusieron a hablar y cuando de repente mi hermano mira el reloj y le dice al amigo, no, ya son las 3 de la mañana, yo ya me tengo que entrar porque Marcela, que es la hija menor de él, tiene que madrugar para la universidad. El amigo dice que mi hermano entró, él escuchó cuando él echó llave y ya él quedó tranquilo y se fue para su casa. La versión de la esposa, que él entra efectivamente, sube, él vivía en el segundo piso, entra al cuarto de ella o de ellos y ella le pregunta que por qué llega hasta ahora. Ujú. Entonces
Aparentemente él se enoja. Ella dice, él abre el cajón de la mesita de noche, saca algo y vuelve y se va, sin una razón alguna, sin una explicación, o sea, para dónde se iba a ir, a qué, a esa hora. No era lógico, o sea, para nosotros no era lógico. Sin embargo, ella dice, él se demoró fuera tal vez unos 15 minutos y cuando regresa, yo escucho que él vuelve y abre, entra, pero cuando él ya llega al segundo piso, yo escucho voces. Ujú. Y ella dice que ella se levanta de la cama, sale hacia la sala y que cuando ella va saliendo, alguien la coge del cabello y ella ve que tienen a mi hermano sentado en una silla con un revólver, una pistola a un lado y con un cuchillo al otro. Bueno, panitas queridos, si llegaron a este momento importante del podcast, quiero pedirle el favor de que se suscriban, de que nos sigan a nuestras redes para poder llegar a más personas, para que estas historias puedan conocerse por muchísima más gente y que podamos hacer mejores procesos investigativos. Continuemos con la historia. Ella dice que eran personas encapuchadas, que eran personas con guantes. Ella decía que eran unas personas que tenían guantes de lana y que inmediatamente la cogen a ella y la llevan atrás, hacia la parte de atrás del apartamento donde quedaban los cuartos de las hijas y junto con las hijas les entregan como eran unos trozos de tela que para que ella amarrara a las hijas y luego ellos las amarraban. Ella indica que a una de las hijas, a la menor, dice que la amarró, pero que no la apretó mucho. Entonces que bueno, las amordazaron, ellas quedaron allá atrás y que ellas lo único que escuchaban al otro lado hacia la sala eran que las cosas se golpeaban contra el piso, que habían, sí, como estrujones, pero no escuchó gritos, nada de eso, o sea, solo ruidos así. Y que de un momento a otro ella escuchó que todo quedó en silencio y que cerraron la puerta, que ella esperó un rato, que la hija se soltó y la soltó a ella y a la hermana, que cuando ellas salen a la sala, ven a mi hermano en el suelo tendido, eh, muerto. Entonces ellas ya lo único que hacen es dar aviso. Pero cuando dan aviso, Juan, eran tal vez antes de las 4 de la mañana, porque fueron hasta la casa de mi mamá a avisarle a mi hermano. Y la hipótesis que ellas decían que supuestamente había sucedido era que un robo. Un robo. Que las personas que habían entrado a robar y casualmente solo esculcaron el cuarto de mi hermano, que era donde él tenía en un maletín el dinero que te comentaba que tenía guardado de mi tío para el negocio que iba a hacer. Ok. Se pierde el dinero de mi tío, que lo tenía guardado mi hermano, Supuestamente se roban. se roban. Supuestamente se roban en ese entonces 6 millones de pesos en efectivo. Se roban todas las joyas en oro que tenía mi hermano y la esposa porque a él le gustaban mucho las joyas en oro, entonces tenían joyas en oro. Se roban las lociones de mi hermano y se le roban el revólver de mi hermano, que era un revólver de uso personal que él tenía registrado. Ella tiene un Exacto, permiso de porte y tenencia. exactamente. ¿A ti qué te dijeron? O sea, o cómo le cuentan a la familia. A las 4 de la mañana a mí me timbra el celular y veo que era mi otro hermano. Yo en medio de mi somnolencia le contesto y yo lo único que escucho es que él grita al otro lado, lo mataron, lo mataron, lo mataron. Yo no entendía, Juan. Yo quedé pasmada, yo decía, ¿mataron a quién? ¿A quién mataron? Cuando él me contesta, a Elber. Yo no le creía. No le creía porque mi hermano era un tipo que no salía, era un tipo que no tomaba, ya no tomaba. O sea, él sí en sus tiempos tomó, pero él ya en sus últimos años ya no tomaba. No era un tipo que tuviera problemas con nadie. Entonces yo le dije, ¿cómo así? Yo empecé a gritarle, decía, ¿cómo así? ¿Qué lo mataron? ¿Cómo? ¿Dónde? Y él dijo, se le metieron a la casa para robarlo. Fue lo único que me dijo. Tengo claro que fue a las 4 de la mañana porque yo vi la hora en el celular cuando él me llamó. A partir de ahí, pues yo ya me desespero, salgo hacia la casa de mi hermano. ¿Vivía cerca de ellos, de tu No, hermano? yo vivía en La Boyacá con 13. Ajá.
pero yo tengo carro, entonces yo salí con el papá de mi hijo, llegó a recogerme y nos fuimos porque pues yo no podía conducir en esa condición. En ese camino, en ese trayecto, Juan, a raíz de todo lo que te cuento que había venido pasando con mi hermano, con la esposa, lo que había pasado el día anterior, a mí me da una corazonada. El abogado de la esposa de mi hermano dijo en una de las audiencias que si yo era psicóloga o que si yo era como mentalista o algo así. Pero yo creo que uno no necesita ser psicólogo para que cuando a uno el corazón le avisa algo, es porque puede estar pasando algo. Quería Claudia, pero antes de llegar a ese tema del juicio, cuéntame entonces, tú sales con el papá de tu hijo y ¿a dónde te diriges? Inicialmente a la casa de él la dejarán al niño. Sí. Y de ahí salimos directo a la casa de mi hermana. Ujú. Pero en ese trayecto, que eran casi 20 minutos, a mí me entra una sensación de que yo solamente quería llegar a ver a la esposa de mi hermano. Ujú. Yo quería ver a ella en qué actitud estaba, yo quería verla cómo estaba ella emocionalmente. Pues lo mínimo que yo esperaba encontrar era una mujer llorando, destrozada, porque le acababan de matar a su esposo, adicionalmente porque había acabado de vivir una experiencia traumática Claro. para ella y para sus hijas. Efectivamente, cuando llegamos al lugar, paradójicamente había mucha gente, pero a la primera y a la única persona que yo veo parada ahí en una esquina frente a la casa de mi hermano es a su esposa. Juan, sin una lágrima en sus ojos, sin una actitud de desconsuelo, nada. Una persona fría, callada en esa esquina. Yo siempre tuve muy buena relación con ella, yo nunca tuve un inconveniente con ella, de por sí ella fue siempre muy cariñosa conmigo, pero cuando yo la veo siento una rabia inexplicable y yo me le abalanzo y yo la cojo de los hombros y le pregunto, Elsie, ¿qué le hicieron a mi hermano? ¿Qué le hicieron? Y su reacción fue ponerme sus manos en mi pecho, empujarme y decirme, ¿qué le hicieron? Pues lo mataron. Para mí esa respuesta pues me terminó de dejar más desconcertada porque yo no esperaba eso de ella. En ese momento llega el hermano de ella y me coge y me dice, Mile, lo mataron por robarlo. Fueron unos ladrones que se metieron a la casa. Y en ese mismo instante llega la hija menor de mi hermano, tampoco estaba llorando, lo único es que se me acerca y me dice, tía, fueron unos ladrones, mira, nos amarraron y ella me muestra sus manos y me dice, mira, nos amarraron, mira cómo me dejaron las manos. Yo te soy honesta, Juan José, yo le miré las muñecas y no tenía nada. Tenía una linecita roja, mínima, no tenía nada más. Bueno, ya ahí entró en desespero, mis hermanos ya estaban ahí, todo el área investigativa que estaban haciendo el levantamiento. ¿Qué decían o cómo, que hablaban de la escena? ¿Qué características tenía? El investigador que atendió el caso en ese momento nos explicó y nos daba la misma versión que daba la esposa, y era que habían entrado tres encapuchados y que lo habían apuñalado. En ese momento él me habló de 72 puñaladas. Claramente más ilógico se hacía un robo para nosotros en esa manera, más increíble, o sea, era una cosa que nosotros no concebíamos porque habían muchas cosas que no cuadraban, o sea, tú dices un robo, entran y si tú pones resistencia te pegan una o dos puñaladas o te pegan un tiro porque según ella tenían un revólver, pero no se ensañan de esa manera. Finalmente, ¿cuántas puñaladas fueron? 182 puñaladas, de acuerdo con el dictamen de medicina legal. ¿Qué más no les cuadraba a ustedes? Mi sobrina llega con unos amigos a la casa de mi mamá a avisarle a mi hermano, que es quien me avisa a mí. Ella iba cambiada, ella no estaba en pijama, ella iba en jean, en tenis, en chaqueta. La esposa de mi hermano, cuando nosotros llegamos, ella también estaba con un pantalón, con zapatos, con un saco. Y
no tenían una sola mancha de sangre en su ropa. Si yo me pongo en el papel de ella, donde yo salgo y veo a mi esposo tirado en el piso lleno de sangre, lo mínimo que yo hago es lanzarme encima de él, al menos para tratar de darle unos primeros auxilios, de ver si aún tiene vida. ¿Y qué pasa en eso? En eso, pues yo me tengo que manchar de sangre, yo me tengo que untar mi ropa, mis manos. Ellas no tenían una sola mancha de sangre, ellas estaban cambiadas. ¿A qué hora se cambian? ¿Por qué se cambian? Ella dijo, los investigadores dijeron, nosotros les preguntamos a ellos si habían tomado huellas y ellos dijeron, no, no tomamos huellas porque la esposa afirma que las personas entraron con guantes. Solo hicieron inspección como del área donde sucedieron los hechos, que fue entre la sala y la habitación de mi hermano, pero ese apartamento era mucho más grande. No revisaron cocina, no revisaron las habitaciones del fondo que daban hacia un patio, no revisaron la terraza donde ella tenía sus máquinas, donde tenía todas sus cosas. Entonces, yo siento que hubo muchas inconsistencias desde el inicio y en especial la actitud de ellas, porque una vez se lleva a cabo el levantamiento, que terminó como a la 1 de la tarde, mis hermanos y yo nos vamos para el apartamento de mi mamá con un sentimiento de que de pronto ellas podían, ella, la esposa, podría estar involucrada en eso, pero no teníamos una certeza. Claro. Y sí teníamos una certeza de que había una esposa viviendo un duelo y unas hijas viviendo un duelo. Entonces uno de mis hermanos dice, vamos a contratar una casa de limpieza para que vayan y le hagan aseo a la casa porque el Cita y las niñas no pueden estar en ese lugar así. Ellos se demoraron tal vez 1 hora en el apartamento de mi mamá y se van para la casa de ellos. Y cuando ellos llegan, o cuando mi hermano llega, porque fue uno de ellos el que fue con mis sobrinas, la encuentran a ella y ya había aseado la casa completamente. Ella ya había limpiado todo, ya había lavado todo. Estaba, eh, dice mi sobrina, que la vio en chores, en unos chores muy pequeños haciendo aseo y en una actitud como de que tenía afán porque se tenía que ir para donde los papás, que ella se tenía que ir para donde los papás y ya tenían toda la casa completamente aseada. Entonces, también, o sea, otra cosa que uno dice, Dios mío, o sea, como tuvo o muy valiente, o Claro. no sé cómo llamarlo, de limpiar esa escena tan terrible, Juan, porque fue muy terrible como quedó la escena, y estar como si nada. Ella solo tenía afán de empacar porque se tenía que ir para donde sus papás. En el velorio, Juan, ellas se mantuvieron todo el tiempo fuera de la funeraria. Lo normal, yo digo, y vuelvo y digo, o sea, desde mi perspectiva, porque pues pueden haber personas que piensen diferente, pero digamos que el común denominador es que si tú pierdes un ser querido, estás adentro, cerca al féretro, recibiendo las condolencias de la gente, como lo vivimos nosotros. Nosotros estuvimos adentro, mi mamá estuvo sentada todo el tiempo allá adentro recibiendo las condolencias, pero ellas tres permanecían afuera, ellas no entraban. Y cuando entraban, se demoraban 1 minuto, lo miraban y volvían a salir. Ujú. En el sepelio, básicamente lo mismo. Sí, en el sepelio lloraron, no puedo decir que no, sí lloraron, pero no era un sufrimiento que uno viera genuino. Ok. Entonces, todas esas cosas, Juan, todas esas cosas nos iban alimentando una desconfianza, una desconfianza. Sin embargo, en medio de todo, nosotros hablamos y decíamos, no, o sea, Dios nos perdone porque de pronto estamos juzgando mal, pero nosotros siempre estuvimos frente al proceso con uno de mis hermanos en especial. Y ese proceso inicialmente pues era homicidio, además del hurto, ¿no? Exactamente. ¿Cuánto tiempo duró ese proceso o cuánto tiempo duró en ustedes y en la fiscalía la hipótesis de que había sido un robo? Juan, fueron aproximadamente 3 o 4 años, Ok. más o menos, en que empiezan a salir cosas a la luz que, que cambian la dirección de la investigación del caso.
mientras cambiaba esa dirección del caso, esa hipótesis de robo a homicidio, ¿cómo se desarrolló o cómo se modificó, cómo cambió la relación de ustedes con ellas? Esa fue otra alerta para nosotros, Juan. En el instante en que muere mi hermano, ellas cambiaron totalmente con nosotros. Nosotros siempre mantuvimos una relación muy allegada con ellas, una relación normal, lo que te digo, especialmente con la esposa de mi hermano, ella siempre fue una persona muy amigable, muy cariñosa, muy allegada, muy detallista con nosotros. Y en especial, hablo en mi caso personal, pero sé que mis hermanos también y mi mamá, con la hija mayor de mi hermano. La hija mayor de él tiene una condición de crecimiento especial. O sea, ella físicamente no creció, Ujú. se quedó en una edad o en una estatura promedio de una niña de una edad de 2 años y medio, 3 años. No obstante, psicológicamente ella sí se desarrolló normal, totalmente normal. Ella tiene una mentalidad adulta común y corriente. Pero yo tenía mucha afinidad con ella. Yo tenía un cariño increíble por esa niña. Entonces, cuando pasan estos sucesos, ellas cambian y se alejan de una de nosotros. Ellas inmediatamente, el mismo día, después de que hicieron aseo, se fueron, se llevaron todas sus cosas y se fueron a vivir a la casa de los papás de la esposa de mi hermano. Pues hasta ahí uno dice, sí, normal, porque pues tienen miedo de que pronto pueda pasar algo más, no quieren estar en un sitio donde acaban de pasar unas cosas horribles, pero se alejan de nosotros por completo. Ok. No nos contestaban teléfono, nos bloquearon de redes sociales, todo, se desaparecieron para nosotros totalmente. 2 años después de la muerte de mi hermano, fallece otro de mis hermanos a raíz de una enfermedad que le dio repentinamente y se lo llevó en menos de un año. Cuando él fallece, él era también un tío muy consentidor, era un tío muy cariñoso, y ellas simplemente llaman a uno de sus hijos y le dicen que sienten mucho la muerte del tío, pero no más, o sea, no van ni al velorio, ni al sepelio, y pues aparentemente a él también lo querían mucho. Sin embargo, Juan, nosotros pues teníamos mucha gente en común en las redes sociales y nos enteramos que a los 2 meses de haber fallecido mi hermano, ellas estaban en fiestas, en asados, porque lo publicaban en sus redes sociales. O sea, no se medían en eso. Entonces, todas esas cosas, Juan, eran situaciones que a nosotros nos hacían sospechar mucho. O sea, independientemente de que ellos hubiesen sentido, entre comillas, un descanso porque ya no tenían la presión de alguien que les estaba poniendo unas reglas, no era normal ese duelo que estaban viviendo. Tú nos mencionaste que empezaron, aparte pues de estas cuestiones que me estás diciendo, a aparecer información, elementos, pruebas que sirvieron para, no solamente para que ustedes dudaran, sino para que realmente cambiaran la hipótesis de que no fue un robo. La causa de la muerte de José Elber y también los responsables. ¿Qué fue esa información que empezó a aparecer y cómo ustedes la empezaron a determinar? Juan, 2 años después de la muerte de mi hermano, a otro de mis hermanos, que ellos son muy conocidos en el barrio porque han vivido toda la vida allá, tienen muchas amistades. Una persona le dice a mi hermano que había escuchado a una mujer en un bar Ujú. diciendo que aparentemente el caso de mi hermano había sido ocasionado o llevado a cabo por otra mujer, pero nunca dijeron nombres, nunca dijeron nada. Entonces, nosotros pues en ese momento teníamos muchas dudas, Juan, eso Han sido una investigación que no avanzaba para nada porque que es si los supuestos eran falsos. exactamente. Y alrededor de la muerte de mi hermano hubo muchas hipótesis. Entonces hubo hipótesis, pero la hipótesis inicial era un robo, ¿no? Pero sin embargo decían que había podido ser por algún caso que él había tenido el DAS, alguna investigación, que habían habido represalias, que, bueno, que el robo, que eso venía una orden de por allá de unos duros de arriba de Ciudad Bolívar, en fin.
Entonces, pues igual nosotros como familia también teníamos cierto temor Claro. porque no sabíamos qué pasaba y si de pronto nos podía llegar a involucrar a nosotros. Entonces, a mi hermano le dijeron eso y pues sí nos quedó como la duda, pero pues nunca hubo una información concreta. Tiempo después, otra persona, que ¿Cuánto tiempo después? como un año tal vez después, una persona que conocía a mi hermano, que mi hermano le había hecho favores a su esposa y a su mamá, el muchacho lo contactó y le dijo como, pues yo lo conozco a usted, yo vivo muy agradecido porque usted ha sido una muy buena persona con nosotros, tengo una información que le puede interesar. Me enteré que en la muerte de su hermano participó una mujer que es tal y tal persona y esa persona está detenida en la cárcel por un porte ilegal de armas. ¿Quién era esa persona? Es una muchacha llamada Marcela, también se llama Marcela, igual que la hija de mi hermano, que en ese momento tenía como 21 años, era una muchacha dependiente de las drogas, Ajá. era consumidora permanente y fue la persona a la que contactó la esposa de mi hermano para que le ayudara con el homicidio de mi hermano. ¿Cómo llegaron ustedes a esa conclusión? Marcela, que fue la persona que ejecutó este acto, contó toda la versión. ¿Y cómo fue eso? A raíz de la versión del amigo de mi hermano, donde Ajá. le informa que había una persona detenida, nosotros llevamos esa información a la fiscalía hace el rastreo y efectivamente la encuentra detenida en la cárcel y se dan cuenta que el arma por la cual la detuvieron era el arma de mi hermano. Ah, jue madre. Entonces le hacen un primer acercamiento a ella, una entrevista que llaman en la cárcel. En esa entrevista ella dijo que ella no conocía al señor, que ella esa arma se la había encontrado esa mañana o esa madrugada del 7 de mayo como en un basurero, que ella estaba consumiendo y que ella vio el arma tirada en el suelo y que ella la levantó y se la llevó. A ella le dan tiempo después una casa por cárcel y ella queda en embarazo Ujú. y tiene una niña. Cuando ella tiene esa niña, decide confesar, decide hablar. Busca la fiscalía, busca a la investigadora que Ella directamente fue. ella directamente decide hablar voluntariamente. Ella quiso contar todo porque ella decía que tenía miedo porque ya tenía una hija y pues que aparentemente nosotros ya conocíamos toda la verdad y que tenía miedo que nosotros como familia tomáramos represalias. Y entonces tú me mencionaste que él sí la contactó a ella para organizar el homicidio de José Elber. ¿Cómo fue eso? La versión que ella nos cuenta por medio de sus declaraciones es que Elsie lideraba un grupo de gimnasia para abuelitos ahí en el salón comunal del barrio. Una de las participantes de ese grupo de abuelitos es la mamá de Marcela. Ujú. Es una señora ya de edad, participaba en esas clases y confiaba mucho en Elsie. Entonces la señora empezó a contarle que tenía una hija que, o sea, ella tiene varios hijos. Lo que tenemos entendido es que todos sus hijos fueron personas pues de bien y esta que fue la hija menor, como quien dice coloquialmente, se descarrió. Entonces la señora le contaba a Elsie todos estos sucesos, que su hija era drogadicta, que su hija era ladrona, que tenían muchos problemas con ella. Entonces ella conoció a Marcela a través de la señora porque le dijo que ella quería conocerla para aconsejarla, Ujú. que por favor le hiciera un contacto con ella, que le diera el número de teléfono, que ella quería hablar con ella para aconsejarla. El consejo fue que la llamó y le puso una cita en su casa un día que mi hermano no estaba. La invitó a tomar onces, creo. Ella dice que la invitó a su casa, la subió a donde tenía su taller de costura y le dijo que necesitaba que le ayudara con un plan, que era para matar a su esposa. Así inmediato. Sí. Entonces, Marcela en su relato dice que ella al comienzo pensaba que era mentira, o sea, que era una pelea de esposos, que eso no se iba a concretar nunca,
nunca nada. Ella no manifiesta que que la esposa de mi hermano le hubiera dicho como es que queremos matarlo porque él nos agrede o porque él nos violenta o porque no. Simplemente le dijo que lo querían matar, que se querían deshacer de él. Y le ofreció la plata, le ofreció las joyas, le ofreció las lociones y le ofreció el revólver de mi hermano. Pasaron días para que eso se concretara y ese domingo, el 6 de mayo, cuando mi hermano salió a ver el partido, dice Marcela que recibió una llamada y era Elsie. Esa llamada, en esa llamada ella le dice, Marce, el día es hoy. Por favor, ven hasta la casa, acá te espero, no sé qué. Entonces, Marcela dice que ella estaba ese fin de semana enrumbada, que había estado consumiendo muchísimo, que estaba, o sea, que ella estaba fuera de sí ese día. Sin embargo, ella llega a su casa, se baña, se cambia y sube a un barrio cercano al Perdomo y busca ayuda. Ujú. Entonces ella dice que ella encontró a un amigo y al amigo le dijo, es que hay una vuelta para un robo, ella nunca le habló de un homicidio. Y le dijo, yo necesito ayuda porque yo conozco, en sus palabras, yo conozco al man, el man es grande y me puede ganar. Yo necesito a alguien que me ayude. Ella llegó a la casa de mi hermano con el tipo, que hasta el momento ella no dice quién es el tipo porque lo que ella manifestó era que era un conocido que no sabía cómo se llamaba, pero pues que era un personaje con el que ella había departido algunas veces y pues le caminó para el tema. Ellos llegan a la casa, la esposa de mi hermana les da entrada y Diana Marcela indica que la esposa de mi hermana le tenía listo un tinto con 2 pastillas de un medicamento que se llama, un medicamento, unas pastas que se llaman Roche. Ujú. Cuando a ella le preguntan que qué hacían esas pastas, esas Roche, que qué efecto ocasionaban, ella dice pues que son una droga que produce que la persona se desenfrene, que la persona no le tenga miedo a nada, que, o sea, básicamente la termina O de sea, drogar. él sí le dio A Marcela un tinto con ah, esas 2 pastillas. ok. Ujú. Ellos estuvieron esperando, esperando, ya dice que ellos esperaba que llegara mi hermano y que al ver que él no llegaba, la hija lo llamó para saber si ya venía. Esa fue la llamada que recibió mi hermano. Pues que ahí concuerdan las cosas, o sea, ella no tenía por qué saber que la hija lo llamó a esa hora. A ella dice que el señor no tomaba porque tenía problemas de gastritis Ujú. y que por eso ese suceso no se había podido llevar antes porque ellas estaban esperando, o la esposa de mi hermano estaba esperando a que él les diera La oportunidad, la ventana, pues. la oportunidad, porque él no tomaba. Ujú. Ya ella cuenta todo, ella dice, efectivamente, a las 3 de la mañana él llega, nosotros lo escuchamos que él está hablando con alguien abajo. Y todo ese tiempo estuvo Marcela, la sicaria, si se puede decir de esa manera, ¿Eh? junto con la otra persona con la que ya él había hablado dentro de la casa. Sí, Y entiendo que según la sentencia, junto a Elsie y a sus 2 hijas. exactamente. Estaban las 5 personas ahí todo el tiempo esperando a mi hermano. Ok. Cuando él sube, pues claramente todas las luces estaban apagadas. El segundo piso, donde él presidía, tenía otra puerta de entrada. Ujú. Tan pronto terminaban las escaleras, ahí había una puerta. Ella cuenta que cuando él abre esa puerta, la primera puñalada que le pegan es la esposa por detrás. Le hacen zancadilla, lo tiran al suelo y las dos se le van encima, cada una con un cuchillo a apuñalar. Tanto Elsie Como como Marcela, Marcela la sicaria, la pues. vicaria. Las dos se le van encima, empiezan a apuñalarlo, apuñalarlo. Marcela dice que el muchacho solo miraba, porque aparentemente el muchacho solo estaba para apoyar en caso de que la situación se saliera de control. En su declaración hay una parte muy fuerte donde ella dice, ya le habíamos dado no sé cuántas y pensamos que él ya estaba muerto. Y de un momento a otro,
el tipo se sienta nuevamente, vuelve y se levanta donde ha sentado. Ella dice que él era muy fuerte, que él les dio mucha guerra. Y entonces en sus expresiones es, no le fuimos nuevamente para encima. La esposa coge un cojín de la sala, de los muebles de la sala, y se lo pone en la cara a mi hermano. Y mientras Marcela lo seguía apuñalando, ella lo asfixiaba con el cojín. El cojín se ve en las fotos, el cojín está en todo el proceso, ahí se ve al lado del cuerpo de mi hermano. Cuando ya terminan estos hechos tan atroces, la esposa de mi hermano les entrega las cosas, fueron tan humillantes con él que ese día él se estaba estrenando unas zapatillas de marca y se las quitaron y se las llevaron. Las hijas de mi hermano se acercan a Marcela, la sicaria, y la abrazan y le dicen que muchas gracias por haberles ayudado. ¿Todo ese relato se dio en el juicio oral? Sí, señor. O sea, ella declaró en el juicio, Sí. la persona, uno de los ejecutores materiales de ese homicidio, lo declaró ella, Diana Marcela, en el juicio oral. Todo esto lo dijo. Sí. Y en el expediente deben reposar unos audios que fueron unos audios que nosotros como víctimas y ejerciendo nuestro derecho eh, de recopilar también pruebas, conseguimos donde ella le contaba al amigo de mi hermano todo lo que habían hecho y le cuenta todo lo que te estoy contando. Las hijas le daban las gracias, la hija mayor, que es la pequeña que te cuento, Nayibe, la abrazaba y le daba gracias. Juan, ¿te puedes imaginar que para nosotros enterarnos de esto fue un dolor doble, por decirlo de alguna manera? Porque si hubiese sido solo la esposa de mi hermano, nosotros de pronto ya estábamos asimilando que era ella, pero nosotros nunca sospechamos de las hijas. Nunca pasó por mi mente personalmente que ellas tuvieran algo que ver, porque él fue un muy buen papá. Él con esa niña, con Nayibe, él no la dejaba, ellos salían y ni siquiera la dejaba caminar, él todo el tiempo la alzaba, la protegía, él era mi niña, él sufría mucho por su condición de su hija porque él pensaba que la iba a perder muy pronto. Entonces nosotros de ellas nunca sospechamos, de la esposa sí, y te lo digo, pero enterarnos que ellas también fueron cómplices, bueno, en todo este relato presuntamente cómplices, presuntamente culpable, aunque ya hay una sentencia, fue muy, muy doloroso. Dentro del relato de esta señora Diana Marcela, en juicio, ¿cómo dice que las hijas participaron en esto? Ellas estuvieron todo el tiempo presentes viendo lo que ellas estaban haciendo. No participaron materialmente, pero estaban ahí de pie mirando lo que ellas le hacían a mi hermano. Ok. ¿Cómo fue el juicio? ¿Qué dijeron ellas? ¿Mantuvieron su versión? Sí, ellas mantuvieron su versión. La esposa de mi hermano, que es la única que ha sido procesada hasta el momento en este caso, Procesada y condenada, ¿cierto? condenada exactamente. ¿A cuánta la condenaron? A Deben ser más de 30 años. 36 años, si no estoy 36 mal, no años. recuerdo bien la condena, pero sí es más de 30 años. ¿Y ella en este momento está en la cárcel? No, ella se encuentra libre en este momento. Y esa condena salió hace ya más de 2 años. ¿Qué dijeron ellas en el juicio? ¿Mantuvieron su versión? ¿Dijeron algún detalle? Sí, precisamente ellas mantuvieron su versión, pero era una versión entre las cosas que nosotros entendemos muy parecida. O sea, parecía un guión. Ellas contaban todo. Yo pienso que sí, obviamente cuando uno vive un proceso con alguien, pues lo puede contar las mismas cosas, pero cada uno tiene una versión, ¿cierto? Un detalle, un comentario diferente, algo que pueda hacer una diferencia en la historia, su percepción, cómo lo percibió tal vez. Ellas lo contaban igualito, Mm. idéntico, era un guión, realmente. ¿Qué dijo el juez sobre las versiones de ellas? ¿Por qué no les creyeron? Básicamente, el juez
le dio contundencia al relato de la persona que participó porque tenía información, daba datos específicos, datos muy concretos, que solamente una persona que hubiese participado de esos hechos podía darlos. Le dio plena credibilidad. Total credibilidad. Y coincidía, me imagino, el relato con otras pruebas que existían en el proceso. O sea, o Exactamente. como una corroboración de ese relato con otros elementos. Con todo coincidía, Juan. Vuelvo y te digo, desde la llamada, desde ella conocer la casa por dentro, de los detalles en los cómo quedó el cuerpo, de las cosas que se llevaron, porque fueron las mismas cosas que ellas denunciaron al momento del, de la muerte de Del mi hermano, supuesto sí, del supuesto hurto. Todas las cosas que ellas denunciaron como perdidas fueron las cosas que Diana Marcela manifestó que le habían entregado como pago a la participación de la muerte de mi hermano. La generalidad del caso ha sido esta. Es un caso que lleva 13 años y medio para nosotros en impunidad, Juan. Aunque ya hay una sentencia, ¿no? Que ya hay una sentencia, pero ellas continúan su vida normal. O sea, realmente no ha habido una justicia en este caso. ¿Por qué? ¿Por qué tú lo dices de esa manera? Juan, porque creo que lo mínimo que debería pasar es que ellas paguen con prisión estos hechos Cuando te refieres a ellas, ¿a quién te refieres? a las hijas de mi hermano y a su esposa. Ok. Vuelvo y te digo, si hay una condena actualmente en contra de la esposa, en contra de las hijas no hay un proceso que nosotros sepamos. ¿Y por qué no hay procesos, mi querida Claudia? Pues de acuerdo con la información que nos daba en su momento la fiscalía y los abogados, es que no se puede iniciar un proceso en contra de ellas hasta que la condena de la mamá quede en firme, que pues digamos que sería como la forma de confirmar una prueba más que se tendría para iniciar el proceso en contra de ellas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso porque en unos hechos tan graves que ya un juez confirmó que existieron, ¿no? Digamos que la muerte no está en duda, sino que realmente lo que hubo un cambio en el camino fue realmente quién la causó y cuáles fueron las motivaciones, independientemente de cuáles hubiesen sido las motivaciones que tuvieron ellas, que según lo que tú me dices, pues son absolutamente personales, e independientemente de cualquier escenario, la rigidez, la exigencia, la rudeza con la que cual se pueda llevar a tener una crianza en las desavenencias o las discusiones que se generen en un seno en el hogar nunca justifican una muerte. No se requiere para investigar la responsabilidad de otras personas dentro de un homicidio que exista una sentencia en contra de ellas, ¿no? En contra pues, de la principal responsable. ¿Cómo funciona este tipo de situaciones, no? Obviamente en temas de derecho penal hay veces que una sola persona comete un delito, ¿cierto? Entonces en el ejemplo hipotético que a esta señora Diana Marcela la hubieran cogido y le hubieran pagado, qué sé yo, como al parecer, pues como quedó en la sentencia que le entregaron dinero, joyas, el revólver, o lo hubiera hecho sola. En ese caso uno dice que solo hay un autor, ¿cierto? Cuando varias personas diseñan y ejecutan mutuamente un plan criminal, se llama coautoría. En este caso, al menos en esa primera sentencia, Diana Marcela, la sicaria, y Elsie fueron coautores de la muerte de José Elber, ¿cierto? ¿Por qué? Porque según lo que quedó planteado en la sentencia, ellas tuvieron un acuerdo previo, ¿cierto? Hicieron un plan criminal y lo ejecutaron mutuamente. En ese caso, tanto Diana como Elsie deberían responder por ese homicidio. ¿Qué pasa con los cómplices o con los partícipes, no? Los partícipes, pues es una figura donde no son coautores, no son autores del hecho de lo que sucede, pero prestan una ayuda concomitante o posterior para que la conducta se hubiera podido realizar o para eludir la acción de la justicia. Entonces uno tendría que decir hasta qué punto ellas pudieron prestar una ayuda, las hijas, para que el homicidio se diera, ¿no? O para que pudiera quedar esa cuestión o para ayudar a evitar el esclarecimiento de las autoridades y todo esto.
Ahí es de pronto lo que uno podría decir, tal vez no. Ahora bien, habría que ver de pronto si la llamada que se hizo sirvió, podría ser un escenario de complicidad, pero yo no creo que eso implique que ellas puedan quedar sin consecuencias legales. Porque si tú te das cuenta, todas las personas prácticamente en el mundo, en Latinoamérica, tienen un derecho de no declarar, ¿cierto? En contra de su padre, de su madre, de sus hijos, de sus abuelos, de sus nietos, incluso en contra de sus tíos. La Constitución les dice, si usted no quiere declarar, no tiene la obligación de hacerlo, a diferencia de cualquier testigo. El punto acá es que si tú renuncias a ese derecho a declarar en un juicio en contra de tu madre, por ejemplo, eso no quiere decir que tú puedas mentir. Ok. Si tú renuncias al derecho a declarar en un juicio en contra de tu madre, no quiere decir que tú puedas mentir. Entonces, si ya hay una sentencia y se pudo verificar que lo que ellas estaban diciendo es falso, ellas pudieron cometer, presuntamente, el delito de falso testimonio. Y como ya hay una sentencia, ya podrían denunciar eso. ¿Cuándo fue el juicio, mi querida Claudia? 2023. Entonces tienen todo el tiempo para poderlo hacer. Entonces podrían empezar, ojalá con la asistencia de un abogado, a preparar una denuncia por el delito de falso testimonio. ¿Por qué? Porque ya se declaró judicialmente que una realidad, además de un testimonio de una persona que dice que los hechos fueron diametralmente distintos a lo que ellas estaban diciendo en el juicio. E incluso él sí dio testimonio en ese juicio. Sí, claro, ella cuenta la misma versión. Entonces, si se pudo acreditar que esas versiones son falsas, ellas podrían ser investigadas y procesadas por el delito de falso testimonio, porque ese testimonio se dio bajo juramento. El juez les dio la instrucción y les dijo, usted no tiene la obligación aquí de declarar, pero ustedes renuncian a su derecho constitucional de no declarar. Ah, sí, renunciamos, les toman juramento. Y además de todo eso, mi querida Claudia, además de eso hay un delito adicional a ese, y es el delito de fraude procesal. El delito de fraude procesal es un delito cuando una persona trata de engañar a un funcionario judicial o administrativo para que éste dicte una resolución, en este caso una sentencia. Cuando yo en un juicio de carácter penal, bajo juramento, trato de plantear una mentira para engañar al juez penal, para que dicte qué sé yo, una sentencia absolutoria, eso se llama un fraude procesal. Entonces ya serían dos conductas que independientemente del momento en el que murió José Elber se cometieron en el 2023 y que serían unas conductas que yo como consejo y que quiero regalarte esta información podrían estar denunciando en este momento frente a esa situación. ¿Listo? No se requiere que haya una sentencia definitiva porque ya hay mínimo una versión de un testigo, de un testigo, en este caso de Ana Marcela, que cuenta que todo lo que sucedió no es como ellas la estaban ilustrando. En el caso hipotético de que se pueda llegar a tener información de que ellas fueron cómplices de Elsie y de Diana Marcela, ¿cierto? En el homicidio de José Elber, entonces, frente a los delitos anteriores, podría llegar a responder presuntamente Elsie por falso testimonio y fraude procesal y las dos hijas de Elsie en este caso. En el tema del homicidio, ¿cierto? Tengo entendido, según lo que tú me comentaste, su momento una era menor de edad para el momento de los hechos, Sí, ¿cierto? exacto. Estaba a un mes de cumplir los 18 años. Cuando una persona es menor de edad, le aplica un régimen penal distinto, ¿cierto? Que es la ley de infancia y adolescencia. Esa ley de infancia y adolescencia tendría como sanción máxima 8 años, ¿cierto? En el caso de un homicidio, más o menos como para resumirlo. En ese caso, la prescripción, que es el tiempo máximo que tendría una persona, el Estado para investigar y judicializar esos hechos, a un menor de edad, ya pasaron porque fueron hechos del 2012, me dijiste. 2012. Entonces en el 2020 se hubiera perdido esa oportunidad. Si la hija mayor de edad prestó una colaboración en esos hechos, que entiendo que no fue de esa manera, ¿cierto?
podría o no verse vinculada, pero en el caso en el que tuvieran información sobre coautoría, que fue lo que te acabo de explicar, o una participación como cómplice, evidentemente, y esa complicidad cómo se da, o ayudando, o entregando insumos, o distrayendo el actuar de las autoridades, ¿cierto? O incluso también podrían estar incursos presuntamente en el delito de encubrimiento. ¿Listo? Entonces, si tú te das cuenta de pronto, en mi criterio desde la perspectiva inicial de la muerte de José Elber, de lo que tú me cuentas, yo no vería muchos insumos para decir coautoría o participación, pero sin duda alguna, si ellos, si ellas mintieron en el juicio oral, entregando una información que no es cierta y que ya está refutada judicialmente, eventualmente, presuntamente podrían cometer el delito de falso testimonio y de fraude procesal. Entonces, esa expectativa de justicia que tú tienes eventualmente se puede materializar. No se necesita en este momento que transcurran más hechos, sino que podría empezar a presentarse la denuncia en ese escenario, mi querida Claudia. Ok, Juan, gracias por la información. La verdad, no, o sea, digamos que en todo este proceso hemos sido como paso a paso, pues primero recopilando toda la información, enterándonos de la verdad y pues iniciando el proceso o presionando para que se iniciara el proceso en contra de la esposa de mi hermano. Pero pues esa ha sido una lucha que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo porque, vuelvo y te lo repito, necesitamos para sanar un poco Totalmente, este tema de la justicia. totalmente. Yo te soy honesta, Juan, yo ya he hecho un proceso de perdón y lo hice realmente por mí. Yo sé que mi familia no, yo sé que mis hermanos sufren y tienen un sentimiento muy, muy fuerte en contra de ellas hoy día por todo esto y muy, muy natural. Pero yo sentí que en algún momento ese odio que yo estaba sintiendo, ese rencor, esa rabia, me estaba carcomiendo a mí, a mí. Y fueron muchos años. Y cuando yo te digo, yo hice un proceso de perdón, lo hice hace menos de un año porque yo ya no podía con esa carga tan terrible. Esto es algo que de pronto ni mi familia lo saben, el único que lo sabe es mi esposo porque es a quien se lo he contado, pero no quiere decir que no esté esperando que se haga justicia. Claro, no, total, porque es que ese escenario de perdón es un acto de amor propio, precisamente por lo que tú dices, pero el olvido no implica, ni el perdón implica que uno tenga una expectativa legítima de justicia, porque la justicia no es un escenario de venganza, sino es un escenario de búsqueda para poder sanar, para poder cerrar, donde los que ustedes consideran que fueron responsables de esto deben pagar por sus actos como unas consecuencias de sus actos. Exactamente. Eso es lo que nosotros como familia hemos buscado durante más de 13 años y estamos esperando aún. Y en especial, como te lo dije hace un rato, mi mamá es una mujer que yo podría asegurar que aunque no me veo todos los días con ella, no me hablo todos los días con ella, sé que llora a su hijo todos los días de su vida. Yo sé que ella llora a sus hijos porque ha perdido ya más de un hijo, pero en especial ese caso, yo sé que es algo que a ella le ha quitado vida, salud, tranquilidad durante estos 13 años. Lo siento mucho, querida Claudia. Hay un detalle que no te conté y es que el día de los hechos, Diana Marcela comentó que ellas tenían una clave para saber si todo había terminado bien o había terminado mal. Y era que Diana Marcela llamaba a la esposa de mi hermano y si la esposa de mi hermano le decía humo blanco, era porque todo había salido bien. Y si le decía humo negro o humo oscuro, era porque todo había salido mal. Efectivamente, a Diana Marcela, cuando la cogen con el arma de mi hermano, ella le hace una llamada a Elsie. Cuando Elsie le contesta, ella le dice humo blanco. Y ella le contesta, ¿cuál humo blanco si yo estoy detenida? A mí me cogieron con el arma. Elsie le dice que tranquila, que no se preocupe, que ella la va a ayudar, que no la llame, que no la Es busque. decir, esa arma que le entregaron en parte de pago por el homicidio, pues aparte del dinero, de las joyas y todo,
A ella, tú nos dijiste que la agarran con esa arma. Sí, exactamente, porque ella después de que hacen lo que hacen en la casa de mi hermano, narra que ella sale de la casa de mi hermano con el muchacho que la acompañó, se dividen el pago, pero ella se queda con el arma de mi hermano, con plata y con el arma. Y ella se va para un lugar en Teusaquillo, compra mucha droga, se mete a un hotel, a un lugar, no sé, un hostal, no sé muy bien, y se consume todo lo que compra. Y en ese trance en el que ella se encuentra en ese momento, sale, se va caminando por las calles de Teusaquillo y coge el arma y empieza a disparar al aire. Cuando ella empieza a disparar al aire, obviamente llega la policía, la detienen y es donde ella va a pagar una condena que la está pagando, o sea, ella está detenida desde el día de la muerte de mi hermano, no por la muerte de mi hermano, sino por un porte ilegal de armas. Estaba detenida porque ella pagó ese porte ilegal con 8 años de prisión. Hoy en día tengo entendido que está detenida por por otro caso Y diferente. debería responder por esta muerte también independientemente de que haya entregado su declaración. Exactamente. Entonces, cuando ella le hace la llamada a la esposa de mi hermano, es cuando la esposa de mi hermano decide irse de la casa, irse del barrio, alejarse de todo el mundo, porque ella ya sabía que Diana Marcela había sido detenida. Bueno, muchísimas gracias, querida Claudia, por contarnos la historia de José Elber. Y bueno, si ustedes creen que tienen una historia que merece justicia, pues vamos para eso. Vamos para eso, Juan. En Vamos Pa' Eso somos profundamente respetuosos de la presunción de inocencia y entendemos que esta solo puede ser refutada por un juez de la República. También consideramos que las personas que asisten a este podcast en la gran mayoría de los casos están ejerciendo su derecho constitucional a la libertad de expresión, materializada en su derecho al escrache, que no es otra cosa que poder denunciar públicamente en el marco de la imparcialidad, de la veracidad, del no hostigamiento virtual ni físico y naturalmente al no revelar datos personales que puedan individualizar e identificar a estas personas, cumplimos con los requisitos constitucionales del escrache. Es por eso que hacemos estos capítulos y es por eso que somos cumplidores de la ley y de la Constitución.